El niño de 8 años se detuvo a unos pasos del Rolls Royce negro. La nieve cubría la calle. El viento de Chicago calaba hasta los huesos, pero él se mantuvo firme, sin retroceder ni un centímetro. Dentro del coche, un hombre estaba sentado en silencio. Su mirada era más fría que el invierno de afuera. Toda la ciudad lo llamaba el rey del invierno. Nadie se atrevía a mirarlo a los ojos. Nadie se atrevía a acercarse. Pero este niño era diferente. Llevas 5 días observándonos. Su voz era pequeña pero firme, cada palabra clara. Si vas a ayudar, ayuda ahora. Mi madre está ahí fuera. Miró hacia la acera cubierta de nieve. Allí, una mujer estaba arrodillada entre sus pertenencias esparcidas. Intentaba recoger los últimos pedazos de lo que una vez fue su vida. Harrison Cade miró al niño, luego a la mujer, y de nuevo al niño. No dijo nada, pero abrió la puerta del coche. Y desde ese momento, las vidas de los tres tomaron un rumbo completamente diferente. Si quieres saber qué pasa después, dale a me gusta y comparte esta historia. No olvides suscribirte para no perderte nuestras próximas historias. Harrison Cade salió del Rolls Royce. Sus zapatos de cuero negro se hundieron en el manto de nieve blanca. Detrás de él, Julius Crawford lo seguía en silencio. Mantenía la distancia justa para parecer una sombra leal. Nadie dio una orden y nadie necesitó hablar. Después de 15 años, Julius entendía a su jefe mejor que nadie. A unos 20 metros de distancia, frente a la puerta de una pensión ruinosa con la pintura desconchada, Victor Sloan estaba de pie con los brazos cruzados sobre el pecho. Él era el dueño de esa hilera de habitaciones baratas. Un hombre que se había hecho rico aplastando a personas que ya no tenían opciones. Su barriga se hinchaba bajo un abrigo de baja calidad, y su rostro estaba enrojecido por el licor y el placer. Dos de los sirvientes de Victor sacaban objetos de la habitación uno por uno. No eran bruscos, pero tampoco había en ellos ni rastro de piedad. Cada maleta vieja, cada bolsa de ropa, cada caja de objetos personales era dejada en la acera nevada como si no fuera más que basura. Cada objeto que caía allí era un trozo de la vida de alguien, una vida que quedaba expuesta ante el mundo. Victor levantó la barbilla y su voz resonó en la calle vacía en la noche nevada. Esto es lo que le pasa a la gente que no conoce su lugar. Ashlyn Mercer estaba arrodillada en medio de sus pertenencias esparcidas. Sus manos desnudas estaban rojas por el frío mientras intentaba recoger lo que quedaba. No levantó la vista. No respondió. Victor dio unos pasos más hacia adelante. Su sombra se alargaba sobre la nieve. Tu esposo te abandonó, y toda la ciudad sabe que eres una mentirosa. ¿Quién más querría alquilarte algo ahora? Algunos transeúntes empezaron a reducir la velocidad. Una pareja joven se detuvo al otro lado de la calle, susurrando entre ellos. Un joven con un gorro de punto sacó su teléfono y la pantalla se iluminó en la oscuridad. Nadie se adelantó para ayudar. Nadie dijo una palabra. Solo se quedaron allí como el público en una obra de teatro, viendo cómo el personaje principal era destrozado pieza por pieza. Pero Ashlyn seguía sin llorar. Recogió un suéter viejo, le quitó la nieve y lo dobló con cuidado. Sus movimientos eran lentos, con una calma que parecía casi irreal, como si estuviera dentro del calor de su propia habitación, no en una calle helada con docenas de ojos fijos en ella. Su mano se detuvo al tocar un viejo oso de peluche. Su pelaje estaba desgastado, y uno de sus ojos estaba un poco suelto, pero Ashlyn lo apretó contra su pecho como si fuera un tesoro de valor incalculable. Era el oso de Miles. Era el regalo que su abuelo le había dado antes de morir. No dejaría que tocara la nieve. A pocos metros, Miles permanecía quieto, a la vista de su madre. El niño de 8 años no lloraba, no gritaba, no corría a abrazar a su madre como probablemente lo habrían hecho otros niños. Solo se quedó allí, con sus profundos ojos azul océano, observándolo todo con una calma inquietante. Miró a Victor, miró a la gente que grababa videos, miró cada rostro y los recordó a todos. Harrison estaba a unos 15 metros de distancia, lo suficientemente lejos para no llamar la atención, lo suficientemente cerca para ver cada detalle con claridad. Julius estaba a su lado, en silencio, esperando.
Había estado observando a esta mujer durante 5 días. Sabía que una vez tuvo un esposo, un hogar y un trabajo estable. Sabía que se lo habían quitado todo en menos de un mes. Sabía que el mundo entero le estaba dando la espalda, pero nunca la había visto llorar. Ni una sola vez. Víctor soltó una carcajada y el feo sonido resonó en la noche silenciosa. Mírate, ¿no eres patética? Pensaste que casarte con un marido rico cambiaría tu vida, pero resulta que no eras más que una marioneta de la que se cansó y tiró. Ashlyn seguía sin levantar la cabeza. Continuó recogiendo sus cosas, siguió doblando, siguió ordenando, como si las palabras de Victor no fueran más que el viento que pasaba, como si su dignidad fuera algo que nadie podía tocar, por mucho que lo intentaran. Harrison sintió que algo se removía en su pecho, un sentimiento que no había conocido en muchos años. Respeto. Finalmente, Victor se aburrió de su propio juego. Se dio la vuelta y volvió a entrar, y la puerta se cerró de golpe tras él. Sus sirvientes también desaparecieron. La multitud que se había reunido para ver el espectáculo se dispersó lentamente, llevándose consigo los videos que acababan de grabar para publicar en las redes sociales. Solo Ashlyn, Miles y el montón de pertenencias en la nieve permanecieron, y Harrison Cade seguía allí de pie. Ashlyn metió el oso de peluche en una maleta y cerró la cremallera con cuidado. Entonces, como si pudiera sentir la mirada de alguien sobre ella, levantó la vista. Por primera vez, sus ojos gris azulados se encontraron con los ojos de acero gris del extraño. Él era alto, su postura recta y rígida, como si hubiera sido tallado en piedra. Su traje negro de 3 piezas le quedaba perfecto. No se veía ni una sola arruga, incluso mientras la nieve seguía cayendo. Su rostro era de rasgos afilados, con una leve cicatriz que iba desde la sien hasta el pómulo. Y esos ojos, fríos como un lago helado, la miraban con algo que no pudo nombrar. Ashley no sabía quién era este hombre. No sabía que la había estado observando durante los últimos 5 días. No sabía que su hijo había hablado con él solo unos minutos antes. Pero en el momento en que sus miradas se encontraron a través del velo de nieve blanca, Ashley sintió algo. Un leve instinto, como si la rueda del destino acababa de empezar a girar. Su vida estaba a punto de cambiar, solo que aún no sabía cuán completamente. Harrison Cade se movió hacia la mujer arrodillada en la nieve. Cada paso que daba era firme, sin prisa, pero sin vacilación. Julius lo seguía en silencio, manteniendo la distancia justa para estar listo sin crear presión. La nieve seguía cayendo, empolvando los hombros del traje negro de Harrison con vetas blancas, pero él no se molestó en quitársela. Ashley oyó pasos crujiendo sobre la nieve. Levantó la vista y en el momento en que vio al extraño caminando hacia ella, el instinto de una madre se despertó de inmediato. Se puso de pie, agarró a Miles por la muñeca y tiró del niño detrás de ella. Aunque sus piernas temblaban por el frío, aunque su cuerpo estaba agotado después de tantos días sin dormir lo suficiente. Aún así, se mantuvo erguida, con sus ojos gris a su lado fijos en el hombre desconocido con abierta cautela. ¿Quién es usted? La voz de Ashlyn era áspera por el frío, pero no vaciló. ¿Qué quiere de nosotros? Harrison se detuvo a unos 2 metros de ella, lo suficientemente cerca para hablar, lo suficientemente lejos para no amenazar. Observó la forma en que ella se paraba frente a su hijo como un escudo. Vio esos hombros estrechos forzándose a mantenerse erguidos. Vio la mirada en sus ojos que no tenía ni rastro de súplica o miedo. Luego miró al niño detrás de ella. Esos claros ojos azules todavía lo estudiaban con una calma inquietante, como si estuviera evaluando a un oponente en un tablero de ajedrez. Su hijo es muy valiente, dijo Harrison finalmente, su voz baja y uniforme como piedras moviéndose sobre grava. Me dijo que llevo 5 días observándola. Tenía razón. Ashlyn se quedó quieta por una fracción de segundo. Miró a Miles y el niño asintió levemente en confirmación. No le preguntó a su hijo cuándo había hablado con este hombre. No le preguntó por qué no se lo había dicho. Esas preguntas podían esperar. En este momento, necesitaba saber el propósito del hombre que estaba frente a ella. Entonces, ¿por qué nos ha estado observando?
Preguntó directamente, sin ningún intento de suavizarlo. Harrison inclinó un poco la cabeza, como si la pregunta le interesara. Para ver si valía usted mi tiempo. Ashlyn parpadeó. Se había preparado para muchas respuestas posibles. Tal vez era un usurero que venía a cobrar una de las deudas de su exmarido. Tal vez era un carroñero de la prensa con la esperanza de explotar su historia. Tal vez era un hombre retorcido al que le gustaba ver sufrir a otras personas. Pero esta respuesta no la había esperado. Soltó una risa corta, seca y quebradiza en la noche helada. No necesito lástima. Bien, respondió Harrison sin la menor pausa, porque no tengo eso para ofrecerle a nadie. Se miraron mientras la nieve caía entre ellos como una fina cortina blanca. Ninguno de los dos se dio terreno. Ninguno bajó la mirada. Julius estaba de pie detrás de Harrison, observando el intercambio con silenciosa curiosidad. En 15 años junto a Harrison Cade, nunca había visto a su jefe hablar tanto tiempo con nadie. Especialmente no con una mujer que no tenía nada en sus manos más que un montón de pertenencias en la nieve. Harrison metió la mano en su abrigo y sacó una tarjeta de visita. Luego se la tendió a Ashlyn. Tengo un apartamento vacío en la zona norte de la ciudad. Está limpio, es seguro y lo suficientemente grande para 2 personas. También tengo un trabajo adecuado para usted en uno de mis hoteles. Ashlyn no la tomó. Miró la tarjeta como si fuera una serpiente venenosa. ¿Qué está haciendo? ¿Una oferta? No lo conozco. No sé quién es usted. ¿Y cree que debo confiar en un extraño que aparece en medio de una noche nevada y me ofrece algo tan bueno sin pedir nada a cambio? Harrison la miró y sus ojos no se movieron en absoluto. No he dicho que sea caridad, respondió él. Es un acuerdo. Usted trabaja y recibe un sueldo, se queda en el apartamento y el alquiler se descuenta de su salario. Nada es gratis, nada la ata. Cuando quiera irse, se va. Ashlyn se quedó en silencio. Miró las pertenencias esparcidas sobre la nieve, lo que quedaba de su vida. Luego sintió la pequeña mano de Miles apretar suavemente la parte de atrás de su abrigo. El niño no dijo una palabra, pero ella sabía que tenía frío. En algún momento, sus labios ya se habían vuelto morados. Podía negarse. Podía aferrarse a su orgullo, caminar hacia la noche nevada y encontrar algún rincón para sobrevivir hasta la mañana. Había hecho cosas más difíciles que eso antes, pero no estaba sola. Ashlyn respiró hondo y el aliento salió como una nube blanca en el aire helado. Luego extendió la mano y tomó la tarjeta de visita. Le devolveré hasta el último céntimo, dijo ella, con una voz fría y clara como el acero. No le debo nada a nadie, ni siquiera a usted. Harrison la miró por un momento más. Luego una comisura de su boca se movió ligeramente. Un movimiento tan pequeño que fue casi invisible. No era exactamente una sonrisa, pero tampoco era ya una frialdad total. Lo recordaré, dijo él. Se dio la vuelta y caminó de regreso hacia el Rolls Royce que esperaba cerca, con Julius siguiéndolo en silencio. La nieve siguió cayendo, cubriendo sus huellas casi de inmediato. Ashlyn se quedó allí viéndolos irse, con la tarjeta de visita en la mano. En ella solo había un nombre y un número de teléfono. Harrison Cade, sin título, sin empresa, sin dirección. Como si ese nombre por sí solo fuera suficiente para decirlo todo. Lo que ella no sabía era que esta era la primera vez en muchos años que alguien había hecho que Harrison Cade se detuviera, prestara atención y sintiera curiosidad. Y en su mundo, la atención de Harrison Cade nunca era algo simple. 6 meses antes, la vida de Ashlyn Mercer había sido el tipo de imagen perfecta que cualquiera envidiaría. Trabajaba como contadora en Mercer y Asociados, la empresa que su padre había dejado antes de su muerte 12 años antes. Su esposo, Grant Holloway, era el director financiero de la empresa. Un hombre apuesto de cabello rubio dorado, una sonrisa encantadora y el tipo de manera natural que hacía que la gente confiara en él a los pocos minutos de conocerlo. Su hijo, Miles, era un niño de 8 años inteligente y tranquilo. Un niño que prefería los libros a los juegos ruidosos con otros niños. Cada mañana Ashlyn se despertaba en una casa cálida, preparaba el desayuno para su familia, llevaba a Miles a la escuela
y luego iba a la oficina a trabajar. Su vida era tan pacífica que creía que duraría para siempre. Pero la paz solo había sido la máscara que llevaba la tormenta que se escondía debajo. Ese día comenzó como cualquier otro. Ashlyn estaba sentada en su oficina, revisando los informes financieros trimestrales, cuando la puerta se abrió de golpe. 3 hombres con trajes grises entraron, sus rostros fríos como la piedra, con gruesos maletines en sus manos. Detrás de ellos estaban 2 guardias de seguridad del edificio, y más atrás vio a Grant en el pasillo, con el rostro pálido como si acabara de recibir una terrible noticia. «Señorita Ashlyn Mercer», preguntó el hombre de enfrente, su voz completamente sin sentimiento. «Sí, soy yo. Somos de la Agencia Federal de Investigación Financiera. Se le acusa de transferir $2 millones fuera de la empresa sin autorización durante los últimos 18 meses». Ashlyn pensó que debía haber oído mal. Se puso de pie tan rápido que su silla de oficina rodó hacia atrás y golpeó la pared. «¿Qué? Eso es un error. Yo no hice eso». El hombre no respondió. Simplemente abrió su maletín y colocó los documentos en su escritorio uno por uno. Órdenes de transferencia, confirmaciones de transacciones, extractos bancarios. Y en cada hoja de papel había una cosa que golpeó a Ashlyn como un puñetazo directo al pecho. Su firma, clara, nítida, inconfundible. Pero ella no había firmado ninguno de esos documentos. Nunca los había visto antes en su vida. «Yo no firmé esto». Su voz temblaba. «Alguien falsificó mi firma». Nadie le creyó. Grant entró en la oficina, su rostro un retrato perfecto de dolor y decepción. Miró a Ashlyn con los ojos enrojecidos, como si estuviera luchando por no llorar. «No puedo creer que le hayas hecho esto a tu familia», dijo Grant, su voz cargada de emoción. «A la empresa de tu padre, a nosotros». Ashlyn miró a su esposo y sintió como si su corazón se estuviera partiendo en dos. Quería correr hacia él, quería que le creyera, quería que estuviera a su lado. Pero algo la detuvo. Eran los ojos de Grant. Sí, estaban rojos. Sí, parecían llenos de dolor. Pero en el fondo de ellos había algo más, algo frío y distante que nunca había visto antes. Las semanas siguientes se convirtieron en una procesión por el infierno. La empresa fue congelada para la investigación. Ashlyn fue suspendida de su puesto. La noticia se extendió y se convirtió en el centro de todas las conversaciones susurradas. La gente la miraba como si fuera una traidora, alguien que había robado dinero de la misma empresa que su padre había dejado. Nina Castellin, la amiga más cercana de Ashlyn desde la universidad, apareció durante esos días más oscuros. Venía a visitar a Ashlyn todos los días, trayendo comida y palabras de consuelo. «Te creo», dijo Nina, su mano apretando fuertemente la de Ashlyn. «Siempre estaré aquí para ti». Ashlyn abrazó a su amiga y lloró, sin saber que Nina había estado teniendo una aventura secreta con Grant durante los últimos 2 años. Sin saber que Nina era la misma persona que había ayudado a Grant a acceder a toda su información personal, incluidas muestras de su firma. 2 semanas después de que comenzara la investigación, Grant solicitó el divorcio. La razón que dio fue simple y despiadada. «Mi esposa está bajo investigación por fraude financiero. Necesito proteger a mi hijo de un ambiente insano». Exigió la custodia de Miles. Exigió una división de bienes. Exigió todo lo que quedaba de su matrimonio de 10 años. Dentro de la casa que poco a poco se vaciaba cada vez más, Miles se sentaba en su habitación con la puerta ligeramente abierta. El niño de 8 años no entendía todo lo que estaba pasando, pero lo oía. Oía a su madre llorar por la noche. Oía las llamadas telefónicas de su padre. Oía cómo cambiaba la voz de su padre cada vez que hablaba con alguien que no era su madre. Oía la risa suave e íntima. Y una noche, cuando Miles miró en secreto a través de la estrecha rendija de la puerta del estudio de su padre, vio a Grant sentado solo, mirando su teléfono y sonriendo. No era la sonrisa de un hombre devastado por la traición de una esposa. Era la sonrisa de alguien que acababa de ganar un juego muy grande. A partir de esa noche, Miles empezó a escribir cosas.
Tomó un pequeño cuaderno y con la torpe letra de un niño, registró lo que oía y lo que veía. No sabía lo que estaba haciendo. No sabía si esas pequeñas líneas torcidas de escritura significaban algo. Solo sabía que algo no estaba bien y que necesitaba recordar. Ashlyn lo perdió todo en 30 días. Perdió la empresa, perdió su casa, perdió a su esposo, casi pierde a su hijo también. Pero no sabía la peor parte. No sabía que esta tragedia no fue un accidente. Había sido planeada 10 años antes, desde el mismo día en que Grant Holloway apareció convenientemente en ese evento de caridad. Se presentó convenientemente a ella. Se enamoró convenientemente de ella. Nada de eso había sido una coincidencia. Grant sabía exactamente quién era ella, la hija de Raymond Mercer, y necesitaba lo que su padre había dejado, aquello que nadie había podido encontrar hasta el día de hoy. Grant había usado su posición como director financiero para ocultar estas transacciones durante años, esperando el momento perfecto para culpar a Ashlyn de todo el rastro de papel. El apartamento que Harrison arregló estaba en el tercer piso de un edificio antiguo pero limpio, en un barrio tranquilo a unos 20 minutos en coche del centro de Chicago. No era espacioso y no era lujoso, pero tenía 2 dormitorios, una pequeña cocina y, lo más importante de todo, un sistema de calefacción que funcionaba bien. Cuando Ashlyn entró por primera vez, se quedó en medio de la sala de estar por un largo momento. Miraba las paredes blancas impecables y las cortinas nuevas de las ventanas. Este no era su hogar. Era un refugio temporal, pero después de noches temblando en un coche viejo y escondiéndose en rincones oscuros de la ciudad, se sentía como el cielo. Martha vivía en el apartamento de enfrente. Una mujer de 65 años con el pelo blanco como la nieve y ojos amables. Había enviudado hacía 10 años. Sus hijos vivían todos lejos, y aceptó con gusto cuidar de Miles cada vez que Ashlyn iba a trabajar. «Es un niño tan bueno», le dijo a Ashlyn al segundo día. «No es ruidoso como otros niños. Solo se sienta, lee libros y escribe en ese pequeño cuaderno suyo». Ashlyn le dio las gracias, con el corazón más ligero porque al menos su hijo tenía a alguien que lo cuidara cuando ella no estaba en casa. El trabajo en el hotel comenzaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. El Hotel Grandview era uno de los hoteles de 5 estrellas más famosos de Chicago, con un vestíbulo de mármol y candelabros de cristal colgando del techo como estrellas. Ashlyn no sabía que el hotel pertenecía a Kate Holdings. No necesitaba saberlo. Solo necesitaba saber que cada noche tenía que limpiar 25 habitaciones, cambiar la ropa de cama, fregar los suelos, limpiar los baños y asegurarse de que todo estuviera perfecto antes de que terminara su turno. El trabajo era agotador, pero Ashlyn no se quejaba. Cada dólar que ganaba la acercaba un paso más a pagarle a Harrison Cade y reclamar su libertad. El incidente ocurrió en la tercera semana. Ashlyn empujaba su carrito de limpieza por el pasillo del piso 15, el reservado para huéspedes VIP, cuando la puerta de una de las habitaciones se abrió de repente. Un hombre salió con un teléfono pegado a la oreja. Su voz retumbante se oía por todo el pasillo. No miraba por dónde iba, y Ashlyn no tuvo tiempo de reaccionar. El carrito lo golpeó y una botella de agua en el carrito se volcó, salpicando los zapatos de cuero pulido del huésped. El hombre se detuvo, miró sus zapatos mojados, luego levantó la cabeza y miró a Ashlyn con una expresión lo suficientemente caliente como para quemarla. «¿Qué demonios estás haciendo?» Ashlyn bajó la cabeza de inmediato. «Lo siento, señor, lo limpiaré ahora mismo». Se arrodilló y cogió una toalla del carrito, a punto de limpiar sus zapatos, pero el huésped le dio una patada suave en la mano y apartó la toalla. «No me toques, llama al gerente aquí ahora mismo». El gerente del turno de noche apareció en 3 minutos. Era un hombre de mediana edad con un rostro que siempre parecía tenso por el estrés y la costumbre de frotarse las manos como si intentara lavar algo invisible. En el momento en que vio al huésped VIP de pie, con los zapatos mojados y una cara de enfado, su propio color desapareció. «Señor Reynolds, lamento profundamente este incidente». El gerente se volvió hacia Ashlyn, su voz tan fría como el hielo.
¿Tienes idea de quién es? ¿Sabes que el señor Reynolds es nuestro huésped más importante? ¿Quieres perder tu trabajo? Ashlyn se quedó allí con la cabeza baja sin decir una palabra. Podría haber explicado que el huésped había salido demasiado de repente. Podría haber dicho que fue un accidente, pero no lo hizo. Había aprendido que a la gente como ella no se le daba el derecho de explicarse. A sus ojos, ella era solo una trabajadora de limpieza sin nombre. Alguien a quien podían regañar, humillar y despedir cuando quisieran. Lo siento. Fue todo lo que dijo. El gerente siguió regañándola durante varios minutos más, el tiempo suficiente para que la ira del huésped VIP se enfriara antes de que volviera a su habitación. Cuando el pasillo finalmente quedó en silencio, Ashlyn se quedó sola junto al carrito de limpieza. Sus manos agarraban el marco de metal con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. No lloró. No se permitiría llorar. Pensó en Miles durmiendo en el cálido apartamento. Pensó en la sonrisa de su hijo cada mañana cuando volvía a casa de su turno. Pensó en el futuro que estaba tratando de construir ladrillo a ladrillo. Luego respiró hondo, empujó el carrito hacia la siguiente habitación y continuó su trabajo como si nada hubiera pasado. En el piso más alto del hotel, dentro de una sala de vigilancia que muy poca gente sabía que existía, Harrison Cade estaba sentado frente a una pared de pantallas que mostraban imágenes de cientos de cámaras de seguridad. Lo había visto todo. Había visto cómo Ashlyn bajaba la cabeza y soportaba la humillación sin una sola palabra de defensa. Había visto cómo se quedaba sola en el pasillo vacío, agarrando el carrito como si fuera lo único que la mantenía en pie. Había visto cómo respiraba, se recomponía y volvía al trabajo como una máquina que nunca se cansaba. Cogió el teléfono y marcó un número. «Trasládela al departamento administrativo a partir de mañana», dijo, su voz fría y cortante. «No es necesaria ninguna explicación. Solo hágalo». Al otro lado de la línea, el gerente del turno de noche tartamudeó su confirmación. Al día siguiente, cuando Ashlyn llegó a trabajar, le informaron que había sido transferida al departamento administrativo con un salario más alto y horario diurno. No entendía por qué. No preguntó. Solo sabía que esta era una oportunidad para darle a Miles una vida mejor, y no iba a desperdiciarla. El pequeño apartamento se fue haciendo familiar para Ashlyn y su hijo. Ya no era solo un refugio temporal. Poco a poco comenzó a tener la calidez de un verdadero hogar. Ashlyn compró una pequeña alfombra azul para la sala de estar, colgó algunos cuadros baratos en las paredes y colocó una planta verde en maceta junto a la ventana. Miles tenía su propio rincón en el dormitorio más pequeño, con un viejo escritorio que Ashlyn había encontrado en un mercado de segunda mano y varios de sus libros favoritos ordenados en una estantería. No era la vida lujosa que había conocido, pero Miles no se quejaba. El niño de 8 años parecía entender que a veces las cosas más importantes no eran las que el dinero podía comprar. Esa noche, Ashlyn trabajó un turno tardío para cubrir a un compañero enfermo. Martha vino a cuidar de Miles como de costumbre, con un plato de galletas caseras y una gruesa novela de detectives. Se sentó en el sofá con sus gafas de lectura, pasando las páginas bajo la cálida luz amarilla de la lámpara. Sobre las 10, el libro se le cayó de la mano y el sonido de sus suaves ronquidos comenzó a llenar la habitación silenciosa. Miles estaba acostado en la cama con los ojos bien abiertos, mirando al techo. No podía dormir. En noches como esta, cuando su madre no estaba en casa, a menudo se quedaba despierto pensando en todo lo que había sucedido. En la vieja casa con el jardín en la parte de atrás, en el sonido de la risa de su madre antes de que todo se desmoronara. En su padre, el hombre que Miles una vez creyó que era un héroe, pero del que ya no estaba tan seguro. Se sentó y alcanzó el viejo oso de peluche que descansaba sobre su almohada. Su pelaje se había desgastado mucho, un ojo estaba un poco suelto y su nariz de plástico se había descolorido con el tiempo. Pero Miles nunca había aceptado cambiarlo por un oso nuevo. Este era el regalo que su abuelo Raymond le había dado en su 5º cumpleaños, solo unos meses antes de morir. Miles todavía recordaba ese día. Su abuelo le había puesto el oso en las manos, y sus ojos habían sido cálidos, pero había algo más en ellos también.
Un rastro de preocupación que un niño de 5 años no podía entender. Guárdalo bien, ¿de acuerdo? Había dicho su abuelo, su voz suave pero seria. Algún día lo entenderás. Miles no lo había entendido. Durante 3 años siguió sin entender por qué su abuelo había dicho eso. Era solo un oso de peluche ordinario, ¿no? Lo abrazó contra su pecho, sus dedos acariciando distraídamente el suave pelaje. Entonces su mano se detuvo en la espalda del oso. Algo se sentía extraño. Había una costura a lo largo de la columna vertebral del oso, pero no se parecía a las otras costuras de su cuerpo. Las otras estaban cosidas uniformemente con hilo marrón claro, claramente hechas a máquina. Pero esta costura había sido cosida con hilo negro, y las puntadas eran desiguales, como si hubieran sido hechas a mano. El instinto curioso de un niño se despertó de inmediato. Miles se enderezó y encendió la lámpara del escritorio. Estudió la costura de nuevo, asegurándose de que no se equivocaba. Luego se levantó de la cama y cogió las pequeñas tijeras de su estuche. Dudó por un momento. Este era el regalo de su abuelo. No quería dañarlo, pero las palabras de su abuelo seguían resonando en su mente. Algún día lo entenderás. Quizás ese día era hoy. Miles cortó cuidadosamente cada puntada, moviéndose lenta y pacientemente. Cuando la última puntada se soltó, metió la mano en el relleno blanco del interior. Sus dedos tocaron algo duro y frío. Sacó una pequeña memoria USB negra y un trozo de papel doblado. El corazón de Miles comenzó a latir más rápido. Dejó la memoria USB a un lado y desdobló el papel. La familiar letra de su abuelo apareció bajo la luz amarilla. Para mi hija, cuando leas esto puede que ya no esté contigo. Lo siento, hay cosas que no puedo explicar, peligros de los que no puedo hablar, pero lo he preparado todo. Busca a Harrison Cade. Él sabrá qué hacer. Te quiero, hija mía. Siento no haber podido protegerte, Raymond Mercer. Miles leyó la nota 3 veces. No entendía el significado completo de esas líneas. ¿Qué peligro? ¿Protección de qué? Pero había una cosa que entendía claramente. El nombre. Harrison Cade, el hombre del Rolls Royce negro. El hombre que se había parado en la nieve mirando a su madre. El hombre que les había dado este apartamento y encontrado trabajo para su madre. Su abuelo lo conocía. Miles se quedó sentado allí durante mucho tiempo, todavía sosteniendo la nota y la memoria USB. Pensó en llamar a su madre de inmediato, en contárselo todo de una vez. Pero luego se detuvo. Su madre ya estaba trabajando hasta el agotamiento para cuidar de ellos dos. Ya estaba demasiado cansada, demasiado agobiada. No quería poner nada más sobre sus hombros, al menos no todavía. Dobló cuidadosamente la nota de nuevo y la guardó junto con la memoria USB dentro del estuche en su escritorio. Luego cerró la tapa de forma segura. Después de eso, volvió a meter el algodón en el oso y usó una aguja e hilo del costurero de su madre para volver a coser la costura de una manera torpe, pero cuidadosa. Cuando terminó, volvió a colocar el oso en la cabecera de la cama como si nada hubiera pasado. Esperaría, esperaría el momento adecuado. Esperaría hasta saber con certeza qué debía hacer con este secreto. Miles apagó la lámpara y se volvió a acostar, pero sus ojos permanecieron abiertos. Miró hacia la ventana, donde la nieve seguía cayendo suavemente en la silenciosa noche de Chicago. La luz de la calle entraba en la habitación, proyectando sombras pálidas y cambiantes en la pared. Por primera vez en sus cortos 8 años de vida, Miles sintió que tenía algo importante, algo que podría cambiarlo todo, solo que aún no sabía cuán grande sería ese cambio. La oficina de Harrison Cade estaba en el último piso del edificio de Cade Holdings, donde las luces de Chicago se extendían bajo él cada noche como una alfombra de diamantes. La habitación era vasta, diseñada en un estilo nítido y minimalista, con paredes de cristal del suelo al techo y un enorme escritorio de roble negro en el centro. Aquí era donde se tomaban decisiones por valor de millones de dólares, donde los juegos de negocios y poder se calculaban movimiento a movimiento. Julius estaba de pie frente al escritorio, con un delgado archivo en la mano. Ella trabaja duro, informó Julius, su voz uniforme.
Nunca llega tarde, nunca se queja. Sus compañeros de trabajo la tienen en alta estima. El gerente administrativo dice que aprende rápido. Harrison asintió, sus ojos todavía fijos en la ventana. Sugerí ofrecer ayuda adicional con el alquiler de este mes, porque el apartamento necesita reparaciones en el sistema de agua caliente. Julius continuó. Ella se negó, dijo que lo pagaría ella misma. Algo parpadeó en los ojos de Harrison, demasiado rápido para que Julius lo captara. Se dio la vuelta, caminó de regreso al escritorio y abrió el cajón inferior. Dentro, entre documentos importantes y algunos objetos personales, había una vieja fotografía amarillenta por el tiempo. Harrison la cogió. En la foto, un joven de 18 años con espeso cabello negro y ojos aún no endurecidos por la vida, estaba de pie junto a dos hombres mayores. Uno era su padre, Marcus Cade, alto e imponente. El otro era Raymond Mercer, el contador jefe de la familia, con una sonrisa amable y el tipo de mirada inteligente que se perdía muy poco. 15 años antes, Harrison Cade había sido un chico rico e imprudente que creía que el dinero y el poder de su padre podían protegerlo de cualquier consecuencia. Luego, una noche, tomó la decisión equivocada y se vio envuelto en un oscuro trato con hombres en los que nunca debería haber confiado. Cuando todo se vino abajo, fue Raymond Mercer quien se arriesgó para sacarlo de ese lodazal. No preguntó por qué, no exigió un pago, solo miró al joven tembloroso y dijo una sola frase. Todavía eres joven. Vive de una manera que sea digna de ello. 3 años después, Raymond fue acusado falsamente de traicionar a la familia Cade. Luego murió en un accidente de coche que la policía dictaminó que había sido causado por carreteras resbaladizas. El padre de Harrison nunca creyó esa conclusión, pero nunca encontró las pruebas para demostrar lo contrario. Antes de morir de una enfermedad 5 años antes, Marcus Cade tomó la mano de su hijo y le dio una última instrucción. Descubre la verdad sobre Raymond y si su familia alguna vez necesita ayuda, protégela. Harrison había mantenido esa promesa. Hizo que gente vigilara a la familia Mercer durante años, de forma silenciosa y discreta. Sabía que Ashlyn se había casado con Grant Holloway. Sabía que tenían un hijo. Creyó que la vida de ella se había estabilizado, que no necesitaría interferir, hasta que descubrió que Grant Holloway era el hijo de Walter Holloway, el hombre que el padre de Harrison había sospechado durante mucho tiempo que era el verdadero traidor de todos esos años. Y cuando Grant comenzó a atacar a Ashlyn, destruyendo su vida pieza por pieza, Harrison entendió que no era una coincidencia. Era un plan. Un plan que había comenzado mucho antes de que Ashlyn se diera cuenta. Harrison miró la fotografía en su mano, sus dedos rozando ligeramente el rostro de Raymond Mercer. Le debía la vida a ese hombre y tenía la intención de pagar esa deuda protegiendo a la hija de su benefactor, lo supiera ella alguna vez o no. Pasaron 3 semanas como un sueño pacífico que Ashlyn apenas se atrevía a creer que era real. El trabajo en el departamento administrativo era ajetreado, pero ya no le quitaba la vida como aquellas noches de limpieza. Su salario era suficiente para cubrir el alquiler, comprar comida y de vez en cuando traerle a Miles un libro nuevo. Había empezado a dormir toda la noche de nuevo, a encontrar tiempo para cocinar la cena para los dos, a ver cómo el color volvía a una vida que había sido gris durante demasiado tiempo. Miles también se estaba adaptando bien. Lo habían inscrito en una escuela primaria pública cerca del apartamento, un lugar al que podía llegar a pie en 10 minutos. Por primera vez en muchos meses, Ashlyn vio a su hijo hacer amigos. Un niño llamado Tommy se sentaba junto a Miles en clase y le gustaba contarle sobre su colección de cómics. A una niña llamada Sarah le gustaba sentarse junto a Miles en el almuerzo porque él siempre compartía sus galletas con ella. Miles había empezado a sonreír más. Pequeñas sonrisas, pero reales, y cada vez que Ashlyn las veía, su corazón se apretaba de felicidad. Esa tarde, Ashlyn fue a recoger a Miles a la puerta de la escuela como siempre hacía. La luz del sol de Chicago era suave. Hojas amarillas caían sobre la acera y la risa de los niños sonaba en el aire como música alegre. Ashlyn estaba de pie fuera de la valla, saludando cuando vio a Miles salir por las puertas principales con sus compañeros de clase.
Se despidió de Tommy y corrió hacia su madre, con la mochila escolar rebotando en su espalda. Entonces Ashlyn lo vio. Un Mercedes negro pulido estaba aparcado al otro lado de la calle, destacando entre los coches corrientes de los otros padres. Conocía ese coche. Lo conocía demasiado bien. Grant Holloway salió del asiento del conductor y cerró la puerta con un movimiento suave y seguro. Vestía impecablemente como siempre, un traje azul oscuro que le quedaba perfecto, su pelo rubio bien peinado, esa sonrisa encantadora en sus labios como si solo estuviera dando un paseo en una hermosa tarde de otoño. Cruzó la calle y caminó directamente hacia Ashlyn y Miles. «Te ves mejor», dijo Grant, su voz tan dulce que a Ashlyn le dieron ganas de vomitar. «Me alegro por ti, de verdad». Ashlyn tiró de Miles detrás de ella de inmediato, su instinto protector surgiendo con fuerza y rapidez. Miró directamente a los ojos del hombre al que una vez llamó su esposo, el hombre que había destruido su vida pieza por pieza. «¿Qué quieres?» Grant levantó ambas manos como en señal de rendición. Su sonrisa nunca vaciló. «Tranquila, cariño, solo quiero hablar». Metió la mano en el bolsillo de su abrigo, sacó un sobre blanco y se lo tendió a Ashlyn. «Y para darte esto». Ashlyn no lo cogió. «¿Qué es?» «Una petición de custodia», dijo Grant, todavía con esa voz suave, como si estuvieran hablando del tiempo. «Lo he pensado mucho y he decidido que Miles debería vivir conmigo. Tengo una casa grande, dinero y los medios para darle una vida mejor». Ashlyn sintió que la sangre se le helaba por dentro. «No puedes hacer eso». «Sí puedo, Ashlyn». Grant inclinó la cabeza y algo en sus ojos se volvió más frío, aunque la sonrisa permaneció. «Estás bajo investigación por fraude financiero. No tienes un empleo estable, al menos no según el registro oficial. Vives en un apartamento alquilado barato en un barrio que no es exactamente seguro. El tribunal analizará esos hechos y verá que este no es el entorno adecuado para criar a un niño. Sabes que esas acusaciones son falsas». Ashlyn apretó los dientes. «Tú eres el que montó todo esto». Grant se rió suavemente, el sonido como cristales rotos. «Pruébalo». Dio un paso más cerca y le puso el sobre en la mano a Ashlyn. «Solo quiero lo mejor para Miles. ¿Entiendes? Nuestro hijo merece una vida mejor. Y tú, en tu estado actual, no puedes dársela». Ashlyn agarró el sobre con tanta fuerza que el papel se arrugó bajo sus dedos que temblaban de rabia. «No de miedo. Nunca tendrás a mi hijo», dijo ella, su voz fría como el acero. «Nunca». Grant se encogió de hombros, como si su respuesta no fuera más que la protesta de un niño terco. «Veremos qué dice el tribunal, cariño. Te veré en la audiencia». Se dio la vuelta y se alejó sin mirar atrás. El Mercedes negro se alejó suavemente del bordillo, se mezcló con el tráfico y desapareció tras la esquina. Ashlyn se quedó allí con el sobre todavía arrugado en la mano, el pecho dolorido por el dolor y la desesperación. Podía soportar ser acusada falsamente. Podía soportar perder su casa, perder su trabajo, perderlo todo. Pero perder a Miles, eso la destruiría. Cayó de rodillas y abrazó a su hijo, enterrando su rostro en sus rizos castaños. «Lo siento», susurró. «Lo siento mucho». Miles dejó que su madre lo abrazara, pero sus ojos permanecieron abiertos, fijos en la dirección por donde el coche había desaparecido. Dentro de su mochila escolar, el pequeño cuaderno y la memoria USB yacían en silencio, esperando. Pensó en la nota de su abuelo, pensó en el nombre de Harrison Cade. Su madre no sabía qué hacer, pero Miles sí, solo estaba esperando el momento adecuado. Esa noche, Ashlyn no pudo dormir. Se quedó en la cama, mirando al techo, su mente dando vueltas con mil pensamientos. El sobre de Grant estaba en la mesita de noche, blanco y odioso, como una advertencia del desastre que se acercaba. Había leído la petición de custodia al menos 10 veces, y cada vez que la leía, su corazón dolía un poco más. Grant tenía un abogado hábil, dinero, conexiones y una buena reputación. ¿Qué tenía ella? Un trabajo administrativo que pagaba lo justo para sobrevivir, un apartamento alquilado y un nombre ya arruinado por acusaciones que nunca había provocado. Ashlyn odiaba tener que pedir ayuda a nadie. Toda su vida se había mantenido por sí misma,
resuelto sus propios problemas, superado las dificultades con su propia fuerza. Pero esto ya no se trataba solo de ella, se trataba de Miles. Y por Miles estaba dispuesta a tragarse todo el orgullo que tenía. A la mañana siguiente, dejó a Miles en casa con Martha y le dijo que tenía que ir a un sitio. El niño asintió, sus ojos azules fijos en ella con algo que no pudo leer del todo. Como si supiera a dónde iba, como si hubiera estado esperando esto. El edificio de Kate Holdings se alzaba sobre el distrito financiero de Chicago como un monumento al poder y la riqueza. Ashlyn atravesó las puertas giratorias, su corazón latiendo rápido, pero sus pasos no vacilaron. Ni siquiera había dicho una palabra a la recepcionista antes de que Julius apareciera, como si hubiera sabido de antemano que vendría. Señorita Mercer, Julius le hizo un pequeño gesto con la cabeza. Por favor, acompáñeme. El ascensor privado los llevó al último piso en solo segundos. Cuando las puertas se abrieron, Ashlyn entró en un espacio diferente a todo lo que había visto. Una vasta oficina con paredes de cristal que daban a toda la ciudad. Muebles tan minimalistas y, sin embargo, tan inconfundiblemente caros que ni siquiera podía empezar a adivinar su coste. Y en el centro de todo, Harrison Cade estaba sentado detrás de un enorme escritorio de roble, esperándola. Por primera vez, Ashlyn vio realmente quién era Harrison Cade. No un extraño amable en la nieve, no un hombre misterioso detrás de un hotel. Era un hombre que ostentaba un poder real, el tipo de poder que podía construir o destruir la vida de otras personas con nada más que una sola llamada telefónica. La estaba esperando, dijo Harrison, su voz baja y firme. Ashlyn tragó saliva e intentó mantener su propia voz firme. ¿Sabe lo de Grant? Lo de la petición de custodia. Sé muchas cosas. El silencio se extendió entre ellos durante unos segundos. Ashlyn respiró hondo, luego pronunció palabras que nunca imaginó que diría. Necesito ayuda. Su voz tembló ligeramente, no por miedo, sino porque estaba derribando el muro de orgullo que había pasado toda su vida construyendo. No por mí, por mi hijo. Haré lo que sea necesario. Harrison la miró y sus ojos no se movieron. Lo que sea necesario es una promesa muy pesada, señorita Mercer. Lo sé, respondió Ashlyn, sosteniendo su mirada, y estoy lista. Pasó un momento, luego Harrison asintió lentamente y se puso de pie. De acuerdo, pero primero necesita saber la verdad sobre su exmarido y sobre su padre. Harrison caminó hacia la ventana y se quedó de espaldas a Ashlyn, su mirada fija en la ciudad de Chicago que se extendía abajo. Cuando habló, su voz era baja y sin prisas, como si estuviera abriendo un libro que había estado cerrado durante demasiado tiempo. Su padre, Raymond Mercer, trabajó una vez para mi padre, comenzó Harrison. Era el contador jefe, uno de los hombres de mayor confianza en la organización empresarial de la familia Cade. Mi padre lo consideraba un hermano. Ashlyn se quedó sentada escuchando, su corazón latiendo más rápido con cada palabra. Hace 15 años hubo una traición. Una gran suma de dinero desapareció y todas las pruebas apuntaban a su padre. Harrison se giró y miró directamente a los ojos de Ashlyn. Pero mi padre no lo creyó. Sabía qué clase de hombre era Raymond Mercer. Sabía que era una trampa. Entonces mi padre murió, susurró Ashlyn. Su voz se apretó en su garganta. Harrison asintió lentamente. Un accidente de coche. La policía dictaminó que la culpa fue de las carreteras resbaladizas, pero mi padre y yo sabíamos que esa no era la verdad. Ese accidente fue deliberado. Alguien quería silenciar a Raymond Mercer para siempre antes de que pudiera encontrar la prueba para limpiar su propio nombre. Ashlyn sintió como si el suelo bajo sus pies se estuviera abriendo. Había pasado toda su vida creyendo que su padre había muerto en un accidente, una tragedia aleatoria, un cruel giro del destino. Pero ahora la verdad estaba emergiendo, afilada y despiadada. ¿Quién fue el verdadero traidor?, preguntó, su voz temblorosa. Walter Holloway, respondió Harrison. El padre de Grant. El nombre golpeó a Ashlyn como una cuchilla en el pecho. Se enderezó de un salto, sus piernas inestables, y tuvo que agarrarse al brazo de la silla para no caer. Walter murió de una enfermedad hace 5 años. Harrison continuó.
su voz sin cambios. Pero antes de morir, le contó a Grant la verdad sobre lo que había hecho, sobre Raymond Mercer y sobre la posibilidad de que Raymond hubiera dejado alguna prueba, algo que podría destruir el nombre de la familia Holloway si alguna vez se encontraba. Grant, susurró Ashlyn mientras las piezas comenzaban a encajar en su mente. Grant no se acercó a usted por accidente, dijo Harrison. Sabía que era la hija de Raymond Mercer. Creía que si existía alguna prueba, estaría en sus manos o en algún lugar al que pudiera llegar. Se casó con usted, vivió con usted durante 10 años y buscó en su vida para encontrarlo. Todo mi matrimonio, Ashlyn se sintió enferma. ¿Fue todo una actuación? Grant no la amaba a Ashlyn, dijo Harrison claramente, sin intentar suavizar el golpe. Le tenía miedo. Miedo de lo que su padre podría haber dejado. Después de 6 años sin encontrar nada, decidió que la mejor manera de proteger el secreto de su familia era destruirla por completo. Si se convertía en una mujer acusada de fraude, una madre fracasada, una mujer a la que todo el mundo le había dado la espalda, entonces, incluso si encontraba la prueba, nadie le creería. Ashlyn se quedó allí con lágrimas corriendo por su rostro antes de darse cuenta de que habían comenzado a caer. Pensó en los años que había pasado con Grant, las sonrisas, los abrazos, las palabras de amor. Todo había sido falso. Todo había sido una actuación cuidadosamente escenificada. Entonces, una sola imagen pasó por su mente. El viejo oso de peluche de Miles. Las palabras de su padre cuando se lo había dado a su nieto. Guárdalo bien. Se fue aturdida. Las sombras del atardecer se extendían sobre las calles de Chicago. Pero Ashley no veía nada más que los pensamientos que giraban en su mente. Cuando abrió la puerta del apartamento, Miles estaba sentado en el sofá con un libro en su regazo, pero sus ojos estaban vueltos hacia la puerta como si la hubiera estado esperando toda la tarde. Ashley no dijo una palabra, solo se acercó, cayó de rodillas y abrazó a su hijo con fuerza. Lo sostuvo durante mucho tiempo, el tiempo suficiente para que Miles supiera que algo andaba mal. Pero el niño no preguntó, simplemente dejó que lo abrazara, su pequeña mano palmeando suavemente su espalda, como si él fuera el adulto en la habitación. ¿Pasó algo, mamá?, preguntó finalmente Miles cuando Ashlyn se apartó. Ashlyn intentó sonreír, pero salió torcida y falsa. No es nada, cariño. Solo estoy un poco cansada. Miles la miró con esos claros ojos azules, ojos que sabían demasiado para un niño de su edad. No dijo nada más. Solo se levantó y caminó hacia su habitación. Unos minutos después, regresó. En sus manos tenía una pequeña memoria USB negra y un trozo de papel doblado. Ashlyn los miró y su corazón pareció detenerse. Los encontré dentro del oso de peluche del abuelo, dijo Miles, su voz tranquila. Los escondió allí. Ashlyn tomó el papel con manos temblorosas y lo abrió. La familiar letra de su padre apareció ante ella, y nuevas lágrimas brotaron de inmediato. Para mi hija, leyó en silencio, con la garganta apretada por la emoción. Busca a Harrison Cade. ¿Cuándo encontraste esto?, preguntó, mirando a su hijo con incredulidad. Hace unas semanas, respondió Miles. Estaba esperando el momento adecuado. Ashlyn miró al niño de 8 años que estaba frente a ella, y por primera vez entendió que su hijo ya no era el niño que había pensado que era. Había estado observando en silencio, esperando en silencio, guardando este secreto en silencio, hasta que supo que su madre lo necesitaba. El abuelo dijo que buscara a alguien llamado Harrison Cade. Miles continuó. Es el hombre del coche negro, ¿verdad, mamá? El que nos ayudó. Ashlyn asintió, incapaz de hablar. Miles se adelantó y tomó la mano de su madre. Su mano era pequeña, pero era cálida y firme. No sé qué hay en la memoria USB, dijo, su voz suave pero segura. Pero sé que el abuelo quería que fueras fuerte. El abuelo ya lo preparó todo para ti. Solo tienes que usarlo. Ashlyn volvió a abrazar a su hijo con fuerza, sus lágrimas cayendo en sus rizos castaños. Has sido tan valiente, susurró. Estoy orgullosa de ti. Estoy muy orgullosa de ti. Miles no dijo nada. Solo dejó que su madre lo abrazara. Fuera de la ventana,
Las luces de la calle comenzaban a brillar en el crepúsculo de Chicago, y por primera vez después de meses de oscuridad, Ashlyn sintió una pequeña luz al final del túnel. Su padre no la había abandonado. Le había preparado un arma para luchar, y ahora había llegado el momento de usarla. A la mañana siguiente, Ashlyn llegó al edificio de Cade Holdings con la memoria USB guardada de forma segura en el bolsillo de su abrigo, donde podía sentir su peso cada vez que su corazón latía. Este era el legado de su padre, la prueba que había arriesgado su vida para reunir, el arma que había escondido durante años esperando el momento adecuado. Ahora ese momento había llegado. Julius la encontró en el vestíbulo y la acompañó al último piso sin hacer una sola pregunta. Cuando entró en la oficina, Harrison ya la esperaba junto a su escritorio como si hubiera sabido que vendría. Quizás realmente lo sabía. Este hombre parecía saberlo todo. Ashlyn sacó la memoria USB y la colocó sobre el escritorio. Mi padre me dejó esto, dijo, su voz más tranquila de lo que esperaba. Creo que debería verlo. Harrison asintió a Julius. El hombre alto se adelantó, insertó la memoria en el ordenador y proyectó su contenido en la gran pantalla montada en la pared. Lo que apareció a continuación sumió la habitación en el silencio. Primero vinieron los archivos de audio. La voz de Walter Holloway llenó la sala, clara e inconfundible. Estaba hablando con alguien, su tono engreído y lleno de desprecio. Raymond Mercer era demasiado ingenuo. Pensó que la lealtad sería recompensada. Pero en este mundo, solo los fuertes sobreviven. Solo hice lo que tenía que hacer para proteger a mi familia. Luego vino una risa suave. Culparlo fue la forma más fácil. Marcus Cade confiaba en él, así que cuando la evidencia apuntaba a Raymond, nadie lo dudó. Ashlyn se aferró a los brazos de su silla, tratando de contener la furia que hervía en su pecho. Luego vinieron los documentos financieros, números de cuentas bancarias en el extranjero, rastros de transferencias ilegales de las cuentas de la compañía CAD a las cuentas secretas de Walter Holloway, pruebas de transacciones turbias que se extendían por muchos años. Raymond Mercer había recopilado todo con un cuidado minucioso, ordenándolo cronológicamente con notas detalladas en la familiar letra que ella conocía también. Luego vinieron fotografías de los papeles originales, contratos con la firma de Walter Holloway, recibos que él creía destruidos hacía mucho tiempo. Su padre los había copiado silenciosamente antes de que desaparecieran, escondiéndolos como una póliza de seguro para el futuro. Y finalmente, había un archivo de video. Cuando Julius lo abrió, el rostro de Raymond Mercer apareció en la pantalla. Estaba sentado en una habitación oscura, iluminado solo por el brillo de una lámpara de escritorio que caía sobre un rostro cansado pero firme. Sus ojos miraban directamente a la cámara, como si estuviera mirando directamente a Ashlyn a través de la distancia de 12 años. Hija mía. La voz de Raymond llenó la habitación, cálida y lo suficientemente familiar como para hacer que Ashlyn sintiera como si una mano invisible se hubiera cerrado alrededor de su corazón. Si estás viendo este video, significa que ya no estoy contigo. Sabía que este día llegaría. Lo supe desde el día en que descubrí la verdad sobre Walter Holloway. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por las mejillas de Ashlyn, pero no se las secó. Solo se quedó allí mirando a su padre, escuchando la voz que creía haber perdido para siempre. He reunido todas las pruebas necesarias, continuó Raymond, pero sé que si las revelo ahora, encontrarán la manera de destruirlas, y no me dejarán vivir lo suficiente para ser testigo. Así que lo escondí todo y esperé. Esperé hasta que tuvieras la edad suficiente. Esperé el momento adecuado. Hizo una pausa por un momento, como si buscara las palabras exactas. Siento no poder estar contigo, Ashlyn. Siento lo que vas a tener que soportar, pero creo en ti. Eres más fuerte de lo que crees, y te he dejado el arma que necesitas para luchar. Raymond miró directamente a la cámara, sus ojos brillando. Busca a Harrison Cade. Le salvé la vida cuando era joven, y sé que es el tipo de hombre que entiende lo que significa una deuda de honor. Te ayudará cuando lo necesites. Confía en él, sin importar lo que el mundo diga de él. Una sonrisa triste apareció en la boca de Raymond.
Te quiero, hija mía. Siempre te he querido. Vive con fuerza. Vive con felicidad. Y recuerda que siempre estaré contigo, aunque ya no esté aquí. La pantalla se oscureció. El video terminó. Ashlyn se quedó sentada con lágrimas corriendo por su rostro, sus hombros temblando con sollozos rotos y ahogados. Había perdido a su padre cuando solo tenía 16 años. Durante 12 años, había vivido con el dolor y con la pena de no haber podido despedirse. Pero ahora, al oír su voz de nuevo, al ver su rostro de nuevo, entendió que él nunca la había dejado realmente. Lo había preparado todo para ella, la había protegido incluso después de la muerte. Harrison permaneció en silencio junto a la ventana, dándole a Ashlyn tiempo para recomponerse. Solo cuando su llanto se calmó lentamente, habló. Raymond lo preparó todo, dijo, su voz más baja y suave de lo habitual. Sabía que este día llegaría. Creyó en ti. Ashlyn se secó las lágrimas y miró a Harrison. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Harrison se volvió hacia ella y sus ojos de acero gris se iluminaron con algo que Ashlyn no pudo nombrar del todo. Resolución, anticipación o simplemente la preparación para una batalla que había estado esperando 15 años para librar. Grant te lleva a los tribunales para intentar ganar la custodia de Miles, dijo Harrison, su voz fría y afilada como una cuchilla. Cree que tiene la ventaja. Cree que no tienes nada con qué contraatacar. Vamos a demostrarle que está equivocado. ¿Cómo? Harrison la miró directamente a los ojos. Vamos a convertir esa sala del tribunal en el lugar de su caída. Quiere una guerra legal, y se la vamos a dar. Pero esta vez, él será el que pierda. Caminó hacia la ventana y miró Chicago, que se hundía en la pálida luz dorada de la mañana. Prepárate, Ashlyn, la verdadera batalla está a punto de comenzar. 2 días antes de la audiencia judicial, Ashlyn creía que todo estaba finalmente listo. El abogado de Harrison había revisado todas las pruebas de la memoria USB y confirmado que eran sólidas, lo suficientemente fuertes no solo para proteger sus derechos de custodia, sino también para revertir toda la situación. Los documentos habían sido respaldados en múltiples copias y almacenados en lugares seguros. El plan había sido trazado paso a paso. Todo lo que tenía que hacer ahora era esperar. Esa tarde, Ashlyn estaba en casa con Miles. Se había tomado 2 días libres para prepararse para la audiencia y también para pasar más tiempo con su hijo. Miles estaba sentado en su escritorio haciendo la tarea. De vez en cuando levantaba la vista para preguntarle a su madre algo sobre matemáticas o para contarle algo que había pasado en la escuela. El pequeño apartamento estaba lleno de la suave luz del atardecer, y por un momento, Ashlyn se permitió creer que todo saldría bien. Entonces llamaron a la puerta. Ashlyn se levantó y fue a abrir, pensando que probablemente era Martha que pasaba como solía hacer. Pero las personas que estaban afuera no eran su amable vecina. Eran 2 mujeres con serios uniformes de oficina, cada una con un grueso archivo. Detrás de ellas, Ashlyn vislumbró un vehículo blanco con las palabras Agencia de Protección Infantil de Illinois impresas en la puerta. Su corazón se hundió en la oscuridad. Señorita Ashlyn Mercer, dijo la mujer mayor, su voz profesional y fría. Sí, soy yo. Somos del Departamento de Servicios para Niños y Familias. Mostró una tarjeta de identificación. Hemos recibido un informe sobre las condiciones de vida de un niño en esta dirección y necesitamos realizar una evaluación. Ashlyn sintió que la sangre se le helaba por dentro. Supo de inmediato quién estaba detrás de esto. ¿Un informe de quién?, preguntó, tratando de mantener la voz firme. Las 2 trabajadoras sociales intercambiaron una mirada. Luego, la más joven respondió con una expresión que no cambió en absoluto. No se nos permite revelar la identidad de la parte informante, señora. Eso es confidencial según la política. No necesitaban decirlo. Ashlyn lo sabía. Grant. Este era su nuevo movimiento. No había querido esperar a la audiencia, así que había atacado primero, intentando fabricar más pruebas en su contra justo antes del momento crítico. ¿Podemos entrar e inspeccionar el apartamento?, preguntó la mujer mayor, aunque su tono dejaba claro que no era realmente una pregunta. Ashlyn quería negarse.
Quería cerrar la puerta y llamar a su abogado de inmediato, pero sabía que eso solo empeoraría las cosas. Negarse a cooperar con protección infantil quedaría registrado, y Grant lo usaría en su contra en el tribunal. «Por favor, entren», dijo, haciéndose a un lado. Las dos mujeres entraron en el apartamento, sus ojos recorriendo cada rincón. Miraron en la cocina, abrieron el refrigerador para comprobar la comida, examinaron el baño y luego entraron en el dormitorio de Miles. Ashlyn la siguió a cada paso, su corazón latiendo tan rápido que pensó que podrían oírlo. Miles se sentó en silencio en su silla, mirando a las dos mujeres desconocidas con una calma que parecía casi antinatural para un niño de 8 años. No parecía asustado ni confundido, simplemente observaba, como siempre hacía. La mujer más joven se agachó a su altura y le dedicó una sonrisa que probablemente creía que parecía amistosa. «Hola, te llamas Miles, ¿verdad?» «Sí, señora», respondió Miles. «¿Puedes contarme sobre tu vida diaria? ¿Qué sueles hacer después de la escuela?» Miles miró a la mujer, luego a su madre y de nuevo a la mujer. Su voz salió clara y firme. «Vivo muy bien con mi mamá», dijo. «Todos los días me lleva a la escuela y me recoge. Por la noche me prepara la cena y luego me ayuda con la tarea. Los fines de semana me lleva a la biblioteca o al parque. ¿Tienes amigos en la escuela?» «Sí, señora. Tengo a Tommy y a Sarah. A Tommy le gustan los cómics, a Sarah le gusta compartir galletas». La mujer escribió algo en su cuaderno, luego hizo algunas preguntas sencillas más. Miles respondió a todas con calma, sin añadir detalles extra y sin ocultar nada. Dijo la verdad de la manera sencilla y firme que un niño debería. Después de unos 15 minutos, las dos trabajadoras sociales terminaron la inspección. Se pararon cerca de la puerta, intercambiaron unas palabras en voz baja y luego se volvieron hacia Ashlyn. «El apartamento está limpio y el niño parece estar bien cuidado», dijo la mujer mayor, su tono todavía tan frío como antes. «Sin embargo, todavía necesitamos realizar una evaluación más a fondo antes de hacer cualquier recomendación al tribunal». Ashlyn sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el pecho. No habían encontrado nada malo, y aún así presentarían un informe. Y cualquier informe de protección infantil se convertiría en un arma en manos de Grant. Tan pronto como las dos mujeres salieron, Ashlyn cerró la puerta e inmediatamente cogió su teléfono. Llamó al número que Harrison le había dado, el número de contacto de emergencia. Julius llegó en 15 minutos y no estaba solo. A su lado había una mujer de mediana edad con un elegante traje gris y ojos agudos. Era la abogada que Harrison había contratado para ella. «¿Qué dijeron exactamente?», preguntó la abogada en cuanto entró. Ashlyn se lo contó todo. La abogada escuchó, tomó notas y luego sacó un juego de papeles de su maletín. «Anticipé que esto podría suceder», dijo. «Esta es una orden de protección temporal del juez Richardson, efectiva hasta que concluya la audiencia. Prohíbe cualquier intento de interferir con sus derechos de custodia antes de que se emita un fallo oficial». Le entregó los documentos a Ashlyn. «Si vuelven, muéstreles esta orden. No podrán hacer nada más». Ashlyn tomó los papeles, sus manos todavía temblando ligeramente. Julius y la abogada se fueron solo después de asegurarse de que todo estaba bajo control. Pero la paz que Ashlyn había intentado construir con tanto esfuerzo estaba completamente destrozada. Se hundió de rodillas y abrazó a Miles. Su hijo la dejó abrazarlo, su pequeña mano palmeando suavemente su espalda. «Mamá, no te preocupes», dijo Miles, su voz tranquila como si él fuera el verdadero adulto en la habitación. «Vamos a estar bien». Ashlyn lo abrazó más fuerte mientras lágrimas silenciosas se deslizaban por sus mejillas. Sus manos todavía temblaban, y sabía que Grant no se detendría. No se detendría hasta que uno de los dos cayera, y ella no iba a permitir que ese fuera ella. La noche antes de la audiencia, Ashlyn no pudo dormir ni un solo minuto. Había intentado de todo, desde contar ovejas hasta beber té de manzanilla, pero su mente seguía dando vueltas con miles de pensamientos que se negaban a detenerse. Al final se rindió, se puso un suéter fino y salió a la sala de estar. El apartamento yacía en la oscuridad, con solo las luces de la calle brillando a través de las finas cortinas.
Ashlyn se sentó en la silla junto a la ventana y miró la ciudad dormida de Chicago. Los altos edificios se erigían como gigantes silenciosos, y las luces de miles de ventanas parpadeaban como estrellas que habían caído a la tierra. La nieve caía suavemente, depositando un fino velo blanco sobre los tejados y las aceras. La ciudad parecía pacífica, pero no había paz en el corazón de Ashlyn. Mañana se presentaría en el tribunal y lucharía por la custodia de su hijo. Mañana se enfrentaría a Grant, a sus mentiras, a todo el sistema que él había construido tan cuidadosamente en su contra. Tenía pruebas. Tenía una abogada fuerte. Tenía el apoyo de Harrison Cade. Pero, ¿sería eso suficiente? ¿Ganaría realmente la justicia? Unos pasos suaves sonaron detrás de ella. Ashlyn se giró y vio a Miles de pie en el umbral del dormitorio, sus claros ojos azules observándola en la oscuridad. ¿Por qué no estás dormido?, preguntó suavemente. Miles no respondió de inmediato. Se acercó, se subió a la silla y se sentó a su lado. Sus pequeñas piernas se balanceaban en el aire porque no llegaban al suelo. No puedo dormir, dijo, con voz baja pero alerta. Estoy pensando en mañana. Ashlyn sintió un dolor agudo en el corazón. Su hijo solo tenía 8 años y, sin embargo, ya se le había obligado a cargar con demasiado. Había visto a su familia desmoronarse, lo habían obligado a dejar el hogar que conocía, había vivido en terribles habitaciones alquiladas y ahora tenía que enfrentarse a la posibilidad de ser separado de su madre. Ningún niño merecía pasar por tales cosas. Abrazó a su hijo con fuerza. Pase lo que pase mañana, le susurró al oído. Quiero que sepas que te quiero. Te quiero más que a nada en este mundo. Miles dejó que lo abrazara por un momento, luego levantó la cabeza y miró a los ojos de su madre. Lo sé, mamá, dijo, su voz tranquila de una manera que parecía casi extraña. Pero no tienes que preocuparte. Vamos a ganar. Ashlyn miró a su hijo sorprendida. La confianza en su voz no era inocencia infantil, ni era una fe ciega en que todo saldría bien de alguna manera. Era la confianza de alguien que había pensado cuidadosamente y se había preparado. ¿Por qué estás tan seguro?, preguntó. Miles guardó silencio por un momento, como si decidiera cuánto debía decir. Luego metió la mano en el bolsillo de su pijama y sacó el pequeño cuaderno que siempre llevaba consigo. He escrito muchas cosas sobre papá aquí, dijo. Las veces que no dijo la verdad, las veces que fingió preocuparse por mí cuando en realidad estaba pensando en otra cosa. Las veces que sonrió cuando pensó que nadie lo estaba viendo. Ashlyn miró el cuaderno en la mano de su hijo. Las páginas se habían arrugado un poco de tanto abrirlas y pasarlas. Se dio cuenta de que durante todo este tiempo, Miles no solo había estado observando, de la manera silenciosa de un niño de 8 años, había estado registrando todo, construyendo un diario de observaciones que de alguna manera sabía que algún día podrían importar. Miles. Ashlyn no sabía qué decir. Miles cerró el cuaderno y lo volvió a guardar en su bolsillo. El abuelo me dijo que siempre debía estar a tu lado, dijo, su voz suave pero segura. Y lo haré. Ashlyn sintió que las lágrimas le subían a los ojos. Pensó en su padre, en las tardes en que solía llevarla al parque cuando era pequeña. Pensó en su cálida risa cada vez que hacía alguna tontería. Pensó en la forma en que siempre había creído en ella, incluso cuando ella no creía en sí misma. ¿Recuerdas al abuelo?, preguntó, su voz cargada de sentimiento. Miles asintió. Recuerdo cómo solía contarme cuentos antes de dormir. Me contaba sobre héroes valientes, sobre gente buena que siempre ganaba al final, sin importar cuánto tuvieran que sufrir primero. El abuelo siempre creyó eso, dijo Ashlyn, sonriendo entre lágrimas. Creía que la gente buena sería protegida, que la verdad siempre ganaría. ¿Tú lo crees? Ashlyn miró a su hijo, a esos claros ojos azules, esperando su respuesta. Y en ese momento se dio cuenta de que no podía mentir. No a Miles, no esta noche, no estaba segura antes, admitió. Hubo momentos en que pensé que el mundo era demasiado injusto, que la gente mala siempre ganaba porque no tenía miedo de jugar sucio. Pero ahora miró por la ventana donde la nevada comenzaba a detenerse lentamente. Ahora creo que hay gente buena en este mundo.
El abuelo era uno de ellos. Y tú, Miles, eres lo mejor que tengo. Mientras te tenga a ti, nunca me rendiré. Miles tomó la mano de su madre, su propia mano, pequeña pero cálida. No nos rendiremos, dijo él. Lucharemos y ganaremos, porque el abuelo lo preparó todo para nosotros, porque no estamos solos. Ashlyn volvió a abrazar a su hijo, y esta vez no fue por miedo o preocupación, sino por puro amor y gratitud. Estaba agradecida por Miles, agradecida de que, por muy duro que la vida los hubiera empujado, todavía se tenían el uno al otro. Se quedaron así junto a la ventana durante mucho tiempo, en silencio y sin necesidad de palabras. Afuera, la nieve se había detenido por completo. Las nubes se estaban despejando lentamente, y por primera vez en muchas noches, el cielo sobre Chicago estaba despejado con algunas estrellas brillando sobre la ciudad dormida. Ashlyn besó a Miles en la frente. «Ve a la cama ahora, cariño», susurró. «Mañana será un día largo». «Tú también necesitas dormir, mamá», dijo Miles, y luego se bajó de la silla. Lo vio caminar de regreso a su habitación, su pequeña espalda recta y firme. Luego se giró y miró el cielo nocturno despejado, y por primera vez en muchos meses se sintió en paz. «Superaremos esto juntos», le susurró a la noche. «Papá, por favor, cuídanos». La sala número 7 del Tribunal del Condado de Cook estaba abarrotada esa mañana. La luz entraba a raudales por las altas ventanas sobre el suelo de madera pulida, derramándose sobre filas de asientos que estaban casi llenos. El aire se sentía denso por la tensión, y los susurros se movían por la sala como pequeñas olas antes de una tormenta inminente. Grant Holloway se sentó en la mesa del demandante con un traje gris carbón perfectamente entallado, su pelo rubio bien peinado, su rostro dispuesto en la expresión preocupada de un padre afligido. A su lado había dos abogados de uno de los bufetes más prestigiosos de Chicago, hombres a los que se les pagaba miles de dólares por hora para asegurarse de que su cliente saliera victorioso. Detrás de Grant, Nena Castellon se sentó en la primera fila de la galería pública, sus ojos siguiendo cada movimiento en la sala con una satisfacción que apenas podía ocultar. Ashlyn entró en la sala con la abogada que Harrison había contratado para ella, una mujer de mediana edad llamada Margaret Chen, con más de 20 años de experiencia en disputas de custodia. Ashlyn había hecho todo lo posible por vestir lo más pulcramente posible con un vestido de negocios azul oscuro, su cabello castaño recogido con cuidado. Por fuera, parecía tranquila y serena. Por dentro, su corazón latía tan rápido que pensó que toda la sala podría oírlo. Miles no estaba aquí. El niño estaba en casa con Martha y Julius había sido enviado por Harrison para asegurarse de que ambos estuvieran a salvo. Ashlyn había decidido desde el principio que no quería que su hijo presenciara esta batalla. No quería que oyera las mentiras que Grant iba a contar sobre ella. Entró la jueza Eleanor Walsh, una mujer de unos 60 años con el pelo corto y plateado y ojos agudos detrás de unas gafas con montura dorada. Ocupó su asiento en el estrado y golpeó el mazo una vez, de forma limpia y firme. La audiencia en el asunto de custodia entre el peticionario Grant Holloway y la demandada Ashlyn Mercer queda abierta. Abogado del peticionario puede proceder. El abogado principal de Grant se puso de pie, un hombre de mediana edad con una brillante frente calva y una voz rica y persuasiva. Su señoría, mi cliente, el señor Grant Holloway, ha solicitado la custodia de su hijo, Miles Holloway, debido a serias preocupaciones sobre el entorno de vida actual del niño. Abrió un grueso expediente. La demandada, Ashlyn Mercer, está actualmente bajo investigación por presunto fraude financiero que involucra hasta $2 millones. No tiene ingresos estables. Vive en un apartamento alquilado barato y, según nuestra información, recibe apoyo financiero de un hombre no identificado cuya relación con ella sigue sin estar clara. Ashlyn sintió que la sangre le subía a la cara, pero se obligó a permanecer quieta. Margaret le puso una mano en el brazo, un recordatorio silencioso de que no reaccionara. El abogado de Grant continuó, su voz llena de falsa preocupación.
También tenemos pruebas que demuestran que el entorno de vida del niño no es adecuado para criar a un menor. Encendió la pantalla y proyectó una serie de fotografías. Ashlyn las reconoció de inmediato. Era ella en esa noche nevada, arrodillada en la acera, recogiendo sus pertenencias. Su rostro borroso en la oscuridad, de modo que parecía una mujer completamente rota. Las fotografías habían sido cuidadosamente cortadas y enmarcadas para eliminar todo contexto, para borrar el hecho de que la habían echado injustamente, dejando solo la imagen de una mujer que parecía haber tocado fondo. Además, continuó el abogado, tenemos un informe del Departamento de Servicios para Niños y Familias, que muestra que el apartamento de la demandada fue inspeccionado y requiere una evaluación adicional sobre las condiciones de vida. Ashlyn quiso saltar y gritar que todo eran mentiras, que Grant lo había orquestado todo, que él mismo había hecho ese informe, pero sabía que hacerlo solo la haría parecer inestable, que era exactamente lo que Grant quería. Grant fue llamado al estrado de los testigos. Caminó con el porte de un padre sufriente, sus hombros ligeramente encorvados como si llevara el peso del mundo. Solo quiero lo mejor para mi hijo, dijo Grant, su voz temblando con un control perfecto. Ashlyn y yo tuvimos años felices juntos, pero después de todo lo que pasó, no pude cerrar los ojos a la verdad. Miles merece vivir en un entorno estable con alguien capaz de cuidarlo adecuadamente. La jueza Walsh escuchó, su rostro ilegible, pero Ashlyn pudo ver a la jueza escribiendo nota tras nota. Y por la forma en que miraba a Ashlyn, supo que las cosas no iban a su favor. Margaret se levantó para argumentar en respuesta, presentando puntos sobre la devoción de Ashlyn como madre, sobre el hecho de que las acusaciones en su contra no habían sido probadas, sobre los motivos personales de Grant para presentar el caso. Pero Ashlyn podía ver que la jueza no estaba convencida. Las falsas pruebas de Grant eran demasiado pulidas, su historia demasiado fluida, y tenía demasiado dinero para contratar a los mejores abogados. La desesperación creció en el pecho de Ashlyn. Iba a perder a Miles. No importaba cuánto luchara, no importaba cuán ferozmente se esforzara. Este sistema se inclinaba hacia el hombre con dinero y poder. Ella era solo una mujer corriente. ¿Cómo podría ganar? Entonces, en ese preciso momento, las puertas de la sala se abrieron de golpe. Todos los ojos se volvieron hacia el fondo de la sala. Un hombre alto con un traje negro de 3 piezas entró, seguido por otros 2 que llevaban gruesos maletines de documentos. Ashlyn lo reconoció de inmediato. Era el abogado principal de Cade Holdings, el que Harrison había dicho que solo aparecería si fuera realmente necesario. Su señoría, dijo, su voz resonando en la sala. Solicito permiso para presentar nuevas pruebas que conciernen directamente al peticionario, Grant Holloway. Esta evidencia alterará por completo la naturaleza de este caso. La jueza Walsh frunció el ceño. ¿Nuevas pruebas? ¿Por qué no se presentaron antes? Porque acabamos de completar la verificación de su autenticidad, su señoría, y creo que el tribunal querrá verlas de inmediato. Ashlyn se giró para mirar a Grant, y por primera vez desde que había comenzado la audiencia, vio desaparecer la confianza de su rostro. En su lugar, hubo un destello de pánico, rápido como un rayo, pero más que suficiente para que ella lo viera. Grant Holloway tenía miedo. La jueza Walsh golpeó el mazo pidiendo orden en la sala. Mientras el creciente murmullo comenzaba a extenderse, miró al abogado recién llegado con una expresión severa, aunque había una inconfundible curiosidad debajo de ella. El tribunal permitirá la presentación de nuevas pruebas, pero ciertamente espero que esto sea realmente significativo. Abogado, su señoría, le aseguro que lo que estoy a punto de presentar alterará por completo la naturaleza de este caso. El abogado de Cade Holdings se adelantó, colocó la memoria USB en el escritorio del secretario y solicitó que su contenido se mostrara en la pantalla. La sala se quedó en silencio cuando se abrió el primer archivo de audio. La voz de Walter Holloway llenó la sala, clara e inconfundible. Raymond Mercer era demasiado ingenuo. Culparlo fue la forma más fácil. Marcus Cade confiaba en él. Así que cuando la evidencia apuntaba a Raymond,
Nadie lo cuestionó. Una ola de susurros recorrió la sala. Grant se quedó congelado en su silla, su rostro perdiendo el color como un hombre que acababa de ver un fantasma del pasado. El abogado continuó mostrando los documentos restantes. Las pruebas demostraban que Grant había continuado el plan de su padre. Había contratado a alguien para falsificar la firma de Ashlyn en las órdenes de transferencia y había montado toda la acusación de fraude para destruirla. Y esto, dijo el abogado, proyectando un extracto bancario en la pantalla, es el registro de una transferencia de la cuenta personal del señor Grant Holloway a la cuenta de Victor Sloan, el dueño de la pensión que echó a la señorita Mercer y a su hijo a la calle en una noche nevada. La cantidad fue de $5,000, transferidos solo 2 días antes de que ocurriera el incidente. Grant se puso de pie de un salto, su voz temblorosa. Esto es una invención. Esta prueba ha sido falsificada. Siéntese, señor Holloway, dijo fríamente la jueza Walsh, o me veré obligada a pedir a seguridad que intervenga. El abogado de Katie Holdings no se inmutó. Mostró otro documento, esta vez páginas escaneadas de un pequeño cuaderno escrito con la letra desigual de un niño. Su señoría, declaró el abogado, su voz resonando con autoridad. Aunque estas notas puedan parecer simples, las observaciones en el diario de Miles proporcionaron los eslabones perdidos cruciales que permitieron a los investigadores verificar las marcas de tiempo y las comunicaciones secretas encontradas en la memoria USB. Leyó un pasaje del cuaderno en voz alta. 12 de marzo. Papá habló por teléfono en el estudio. Papá dijo, ella no encontrará nada. He buscado por todas partes. Papá se rió. Su voz sonaba diferente a cuando habla con mamá. La sala se quedó completamente quieta. La jueza Walsh se volvió hacia Grant, sus ojos agudos y fríos. Señor Holloway, ¿le gustaría explicar esta evidencia? Grant se quedó allí, su boca abriéndose, pero no salió ningún sonido. Miró a sus abogados, pero ellos también estaban sentados en un silencio atónito. Nadie se había preparado para esto. Yo, eso, esas grabaciones podrían haber sido alteradas, tartamudeó Grant. ¿Y qué valor tiene un cuaderno escrito por un niño de 8 años? Los niños no entienden lo que escriben. Los niños no saben mentir de forma sistemática, señor Holloway, replicó el abogado. Y nuestros expertos han verificado que estas grabaciones no fueron alteradas de ninguna manera. En la fila detrás de él, Nina Castellin se levantó de repente, tratando de deslizarse silenciosamente hacia la puerta, pero apenas había dado 2 pasos cuando la voz de la jueza cortó la sala. Usted, siéntese. Nadie sale de esta sala hasta que yo dé permiso. Nina se congeló, su rostro sin color, luego se sentó lentamente, sus ojos mirando a Grant con pánico. Margaret Chen se levantó de su silla y su voz resonó en toda la sala. Su señoría, basándonos en las pruebas recién presentadas, solicitamos el sobreseimiento completo de la demanda de custodia del peticionario. Además, solicitamos que este asunto sea remitido a los investigadores federales debido a la evidencia que sugiere fraude financiero interestatal y una conspiración organizada para fabricar acusaciones. Como si todo hubiera sido arreglado de antemano, las puertas de la sala se abrieron de nuevo. 2 hombres con trajes oscuros entraron, sus expresiones graves y profesionales. Caminaron directamente hacia donde estaba Grant. Señor Grant Holloway, somos de la Agencia Federal de Investigación Financiera. Necesita venir con nosotros para ser interrogado en relación con las acusaciones de fraude financiero y fabricación de pruebas. Grant retrocedió, su rostro blanco como el papel. No, no pueden hacer esto. No tienen derecho. Se volvió hacia Ashlyn y sus ojos ardían de rabia y desesperación. ¡Tú!, gritó, su voz temblorosa. No puedes hacerme esto. No eres más que una fracasada. Una mujer sin nada en las manos. ¿Quién te crees que eres? Ashlyn se levantó de su silla. Se situó en el pasillo central y se enfrentó al hombre al que una vez llamó su esposo. El hombre que la había engañado durante 10 años. El hombre que había destruido su vida e intentado robarle al hijo que amaba más que a nada en el mundo. Miró directamente a los ojos de Grant,
su voz tranquila pero resonando en la silenciosa sala. ¿Quién soy yo?, dijo. Soy la hija de Raymond Mercer, la hija del hombre al que tu padre incriminó y ayudó a destruir. La hija del hombre que pasó los últimos años de su vida reuniendo pruebas para poder proteger a su familia, incluso desde más allá de la tumba. Dio un paso más hacia adelante y sus ojos nunca se apartaron de los de Grant. Y hoy estoy terminando lo que mi padre empezó. Grant no tenía nada más que decir. Los dos investigadores federales se colocaron a cada lado de él y lo escoltaron fuera de la sala con suavidad, pero con firmeza. A Nina se le ordenó permanecer como testigo clave, su rostro gris de miedo. La sala se sumió en el silencio. La jueza Walsh golpeó el mazo y desestimó formalmente la petición de custodia de Grant Holloway en su totalidad, restaurando los derechos de custodia plenos a Ashlyn Mercer. Ashlyn se quedó allí, en medio de una sala que ahora estaba casi vacía. Sentía el pecho ligero, como si el peso aplastante que había llevado durante meses finalmente se hubiera levantado. Las lágrimas se deslizaron por su rostro, pero no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de libertad. Ashlyn salió por las puertas del juzgado y lo primero que sintió fue la luz del sol, cálida, suave, como un abrazo del cielo. Después de meses de oscuridad, se detuvo en los escalones de piedra y cerró los ojos por un segundo, dejando que la luz bañara su rostro. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía respirar, respirar de verdad, sin ningún peso invisible presionando su pecho. Entonces oyó una voz familiar que la llamaba. «¡Mamá!». Ashlyn abrió los ojos y su corazón casi estalló cuando vio a Miles corriendo hacia ella. El niño corrió por la plaza del juzgado, sus pequeños pies rápidos contra la piedra, sus rizos castaños levantándose con el viento. Julius lo seguía a corta distancia, y en su rostro, habitualmente ilegible, había el más leve indicio de una sonrisa. Miles se arrojó a los brazos de su madre, y Ashlyn abrazó a su hijo con tanta fuerza como si quisiera fundirse con él. Se arrodilló hasta quedar a su altura, enterró su rostro en su pelo y respiró el familiar olor a champú infantil y a sol cálido. No hablaron durante un largo momento. No lo necesitaban. Las palabras habrían sido demasiado pequeñas para este momento. Solo estaban ellos dos, abrazándose en la soleada plaza del juzgado, mientras el mundo a su alrededor parecía detenerse. Finalmente, Miles levantó la cabeza y miró a su madre con esos claros ojos azules. «Ganamos, ¿verdad, mamá?». Ashlyn sonrió, la primera sonrisa que surgía verdaderamente de su corazón después de tantos meses. «Sí, cariño, ganamos». Miles asintió como si hubiera sabido el resultado mucho antes que nadie. Luego la abrazó de nuevo, su pequeña mano palmeando suavemente su espalda. «Lo sabía. Te lo dije». Ashlyn se rió entonces, su risa mezclada con lágrimas de felicidad. No muy lejos, junto al familiar Rolls Royce negro, Harrison Cade estaba de pie en silencio, observando. No se acercó, no se entrometió en el momento privado entre madre e hijo. Simplemente se quedó allí con las manos en los bolsillos del pantalón, sus ojos posados en ellos, con algo que ni siquiera él podía nombrar del todo. Julius se acercó a él y habló en voz baja. «¿No va a ir a saludar?». Harrison guardó silencio por un momento, luego negó ligeramente con la cabeza. «Todavía no. Este es su momento». Julius no dijo nada más, simplemente permaneció allí junto a su jefe, los dos hombres de pie en silencio en medio del inquieto movimiento de Chicago. Como si pudiera sentir su mirada, Ashlyn levantó la vista y se giró hacia Harrison. La distancia entre ellos no podía ser de más de unas pocas docenas de metros. Sin embargo, en ese instante, parecía a la vez muy lejos y muy cerca. Ella no se acercó, no habló. Solo le hizo un pequeño gesto con la cabeza, un simple gesto que contenía todo lo que quería decir. «Gracias. Gracias por creer en mí. Gracias por protegerme a mí y a mi hijo. Gracias por cumplir tu promesa a mi padre». Harrison devolvió el gesto, igual de leve, luego se giró y subió al coche. El Rolls Royce negro se deslizó suavemente fuera del aparcamiento, se incorporó al tráfico y desapareció en la esquina. Ashlyn observó el coche por un momento,
Luego se volvió hacia su hijo. Martha apareció detrás de ellos, sus ojos de anciana enrojecidos por la emoción. No dijo mucho, simplemente se adelantó y envolvió a madre e hijo en sus brazos. He estado rezando por ustedes dos todo el tiempo, susurró. Gracias a Dios, gracias a Dios. Ashlyn abrazó a su amable vecina, la mujer que los había ayudado en sus días más oscuros, sin pedir nunca nada a cambio. Gracias, Martha, gracias por todo. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a inclinarse hacia el oeste, Ashlyn y Miles fueron al cementerio de Rose Hill, donde descansaba el abuelo Raymond. Caminaron de la mano entre hileras de lápidas ordenadas sobre la hierba verde hasta que se detuvieron ante una lápida de granito gris con palabras sencillas talladas en ella. Raymond Mercer, padre, abuelo, amigo. Ashlyn se arrodilló y colocó el ramo de crisantemos blancos que había comprado por el camino frente a la tumba. Lo logré, papá, susurró, su voz cargada de emoción. La verdad ha sido contada, tu nombre ha sido limpiado, y las personas que te hicieron daño van a pagar. Las lágrimas se deslizaron por sus mejillas, pero ahora eran lágrimas de alivio. Ya no llevaban el mismo peso aplastante que una vez tuvieron. Miles se quedó de pie junto a su madre en silencio por un momento. Luego, metió la mano en el bolsillo de su abrigo, sacó un trozo de papel doblado y lo colocó con cuidado junto a las flores. Ashlyn miró el papel y vio que era un dibujo. Las líneas eran torpes, como solo puede serlo el dibujo de un niño, pero reconoció la imagen de inmediato. 3 personas cogidas de la mano. Una mujer, un niño pequeño y un hombre mayor con una sonrisa amable. Encima del dibujo, con la letra desigual de Miles, estaban las palabras «Mi familia». Lo dibujé para el abuelo, dijo Miles suavemente, para que sepa que todavía lo recordamos. Ashlyn abrazó a su hijo, incapaz de hablar porque las lágrimas le habían vuelto a apretar la garganta. Se quedaron allí durante mucho tiempo, junto a la tumba del abuelo Raymond, bajo la suave luz de la tarde de Chicago. Un viento suave se movía por el aire, agitando las ramas de los abedules cercanos y llenando el silencio con un tierno susurro, como una canción de cuna. Y en ese momento, Ashlyn pudo sentir algo, un calor invisible, una paz que llenaba su corazón, como si el abuelo Raymond estuviera en algún lugar muy cerca, sonriéndoles, diciéndoles que estaba orgulloso, que los amaba, que siempre estaría cuidándolos, aunque ya no estuviera aquí. Ashlyn cerró los ojos y dejó que el viento le rozara la cara, y por primera vez en mucho tiempo se sintió completamente en paz. Habían pasado 6 meses desde aquella fatídica audiencia judicial, y la vida había cambiado por completo. Grant Holloway fue declarado legalmente responsable de fraude financiero y engaño organizado. Todos sus bienes fueron congelados para compensar a las víctimas, y el nombre que una vez fue respetado en los círculos empresariales de Chicago se había convertido en un símbolo de mentiras y traición. Nina Castellan también enfrentó las consecuencias de su papel como cómplice, y tanto su reputación como su carrera se desvanecieron como humo en el viento. En cuanto a Victor Sloan, el codicioso dueño de la pensión, lo perdió todo cuando una larga fila de sus otras víctimas finalmente se unieron y lo demandaron, exponiendo años de explotación contra personas pobres que no tenían a dónde ir. Ashlyn fue completamente absuelta. Cada acusación de fraude en su contra fue desestimada una vez que salió a la luz la verdad sobre el plan de Grant. Mercer y asociados, el legado que su padre había dejado, le fue devuelto después de que terminara la investigación. Pero en lugar de volver a dirigirla ella misma, Ashlyn optó por contratar un equipo de gestión profesional y aceptar el puesto de directora financiera en Kate Holdings. Esa fue su propia decisión, no porque Harrison se lo hubiera pedido, sino porque quería empezar de nuevo desde cero y construir una carrera con su propia habilidad. Miles ahora asistía a una de las mejores escuelas primarias de Chicago. El niño seguía siendo tranquilo y observador como siempre, pero las sonrisas aparecían en su rostro con mucha más frecuencia. Tenía amigos de verdad, niños que jugaban al baloncesto con él durante el recreo y discutían con él sobre sus libros favoritos. El pequeño cuaderno seguía siempre con él, pero ahora, en lugar de registrar cosas sospechosas sobre los adultos, Miles lo llenaba de cosas buenas.
Momentos felices con su madre, buenas comidas, las veces que sacaba buenas notas en la escuela. El cuaderno se había convertido en un diario de felicidad en lugar de un diario de supervivencia. Esa noche, Harrison invitó a Ashlyn y Miles a su ático para cenar. El ático en el último piso del edificio de Kate Holdings tenía vistas a todo Chicago, con paredes de cristal del suelo al techo y un diseño minimalista pero más cálido de lo que Ashlyn había imaginado. La mesa del comedor estaba puesta de forma sencilla con 3 cubiertos, y Harrison había cocinado el bistec él mismo, lo que sorprendió a Ashlyn más que un poco. Los tres se sentaron alrededor de la mesa y hablaron de cosas corrientes. Sobre el trabajo de Ashlyn, sobre la escuela de Miles, sobre un nuevo proyecto de Kate Holdings. No había nada pesado en el aire, ningún fantasma del pasado, solo 3 personas disfrutando de una comida cálida juntas. Cuando la cena casi había terminado, Miles de repente dejó su tenedor y miró directamente a Harrison con sus claros ojos azules. ¿Te vas a quedar con nosotros? Esa pregunta hizo que tanto Harrison como Ashlyn se quedaran quietos. Harrison miró al niño, luego a Ashlyn, y por primera vez su rostro mostró una verdadera incertidumbre. Ashlyn sonrió y negó ligeramente con la cabeza. ¿De verdad le preguntaste eso directamente? Miles se encogió de hombros, sin ver nada malo en su propia pregunta. No me gusta andarme con rodeos. Los adultos se andan mucho con rodeos y no entiendo por qué. Harrison guardó silencio durante un largo momento. Miró la copa de vino en su mano, luego la ventana donde Chicago brillaba con luz en la noche. Cuando finalmente habló, su voz era más suave de lo habitual, despojada de su familiar distancia fría. No soy bueno con la familia, admitió. Nunca he tenido una de verdad. No sé cómo. Miles inclinó la cabeza y miró a Harrison con una expresión que Ashlyn reconoció de inmediato. Era la expresión del niño pequeño que había observado el mundo de los adultos durante años, que había entendido más de lo que cualquier niño de 8 años debería haber entendido. Está bien, dijo Miles, su voz tranquila como si estuviera comentando el tiempo. Mi mamá te enseñará. Mi mamá es muy buena con la familia. Ashlyn se rió entonces, y el sonido brillante llenó la habitación. Miró a Harrison, y por primera vez lo vio reír también. No la leve casi sonrisa que había llegado a conocer. No el ligero tirón en la comisura de su boca, sino una sonrisa real, una que suavizó sus ojos de acero gris e hizo que las líneas afiladas de su rostro fueran más cálidas de lo que nunca las había visto. No dijeron nada más sobre el futuro esa noche. No hubo promesas, ni grandes declaraciones. Pero cuando los tres se pararon junto a la ventana, mirando Chicago mientras la ciudad se hundía más en la noche, Ashlyn sintió algo. Calidez, pertenencia, la tranquila sensación de estar junto a la familia. Fuera de la ventana, la nieve comenzó a caer suavemente. Copos blancos se deslizaban por el aire y depositaban un fino velo sobre los tejados y las aceras. Pero esta vez la nieve ya no era fría y aterradora como lo había sido en la noche en que su vida tocó fondo. Esta vez era hermosa, hermosa de una manera que se sentía pacífica y llena de esperanza. Miles se paró entre su madre y Harrison, sus manos agarradas a ambos. Ashlyn miró a su hijo, luego al hombre que estaba a su lado, y sonrió. Algunas personas dicen que el destino es algo ya escrito. Ashlyn no creía eso. Creía que el destino era algo que reescribías con tus propias manos, con la fuerza para seguir adelante cuando la vida te empujaba al borde del abismo, con el amor que dabas a las personas que más atesorabas. Y a veces, con el coraje de un niño de 8 años que se negó a rendirse, que se atrevió a acercarse a un extraño en la nieve y pedirle ayuda. Por primera vez en mucho tiempo, Ashlyn no tenía miedo del mañana, porque sabía que, sin importar lo que el mañana pudiera traer, ya no estaba sola. Gracias a todos por seguir esta historia hasta el final. Si esta historia tocó su corazón de alguna manera, por favor, dale a me gusta y compártela para que más personas puedan escucharla también. No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte las próximas historias conmovedoras que te traemos cada día. ¿Cómo te hizo sentir esta historia? ¿Qué personaje te gustó más? Por favor, deja un comentario abajo y comparte lo que sientes,
porque realmente nos encantaría saber de ti. Les deseamos a todos los que ven este video buena salud, una vida alegre y paz en cada uno de sus días. Hasta pronto, y nos vemos de nuevo en el próximo video.